Les presentamos el proyecto de extensión académica y vinculación con el medio 2020, titulado Diálogos Universitarios sobre Equidad de Género y Diversidad, Desafíos de Género frente al COVID-19 y sus efectos. En este primer diálogo, titulado Buenas prácticas de género para la enseñanza-aprendizaje virtual, participa como comentarista Daniela Carrasco San Martín, encargada de la Unidad de Estudio y Prevención de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad. Socióloga y máster in Sociology de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, su trabajo de investigación y docencia lo ha realizado en temas de estudios de género, feminismos y sociología del cuerpo. Se desempeñó como investigadora a cargo del estudio titulado Diagnóstico de Relaciones de Género al interior de la Universidad de Concepción. La acompaña como invitada la doctora Claudia Alarcón Espinosa, directora de la Oficina de Equidad de Género de la Universidad de O'Higgins, quien es psicóloga y magíster en Psicología Social Crítica de la Universidad Arcis y doctora de la Universidad de Sydney. Posee vasta experiencia en ámbito público y privado, tanto en investigación, formación y gestión, en temas de producción de conocimiento, educación, sexualidad y género. Ha trabajado como investigadora en instituciones como la Superintendencia de Educación, UNESCO y el Consejo Nacional de Televisión, entre otros. Su trabajo docente y de gestión lo ha realizado en instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer en Chile, la Universidad de Sydney y el Instituto de Education Semiotics in English and Literacy Pedagogy de la Australian Catholic University. Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Hoy damos inicio al ciclo de diálogos de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción, el cual va a ser transmitido de manera virtual. Este ciclo se compone de 5 charlas en los cuales hemos invitado a expertas y expertos en temas relacionados a género y al contexto actual del COVID. Este primer diálogo se titula Buenas prácticas de género para la enseñanza-aprendizaje virtual. Bueno, para esta actividad del día de hoy es posible gracias a la presencia de la experta invitada, doctora Claudia Alarcón Espinosa, directora de la Oficina de Equidad de Género de la Oficina de Equidad y Género de la Universidad de O'Higgins. Agradecemos, Claudia, entonces, tu presencia en esta charla en el día de hoy. Bueno, también por mi parte me presento, soy Daniela Carrasco San Martín, socióloga y, bueno, encargada de la Unidad de Estudio y Prevención de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. Bueno, damos así entonces inicio a esta charla. Nuevamente gracias, Claudia. Y bueno, tal vez podríamos comenzar por conocer tu opinión respecto a cuáles son los principales desafíos, Claudia, que plantea esta situación del COVID-19 en función de las buenas prácticas en las clases virtuales, ¿cierto? En las aulas virtuales que al día de hoy tienen que llevar académicos y académicas en las universidades, en las instituciones de educación superior a lo largo prácticamente de todo el país y también de manera global, ¿cierto? Bueno, hola, buenas tardes, Dani. Primero agradecer la invitación, es un honor para mí estar con ustedes en estos diálogos. Por supuesto, hacer un trabajo colaborativo siempre es bueno para crecer y pensarnos en conjunto, ¿no es cierto? Hoy día estamos, como tú bien dices, en un momento de una pandemia que nos tiene con mucho dolor, diría yo, y también con muchos desafíos que nunca habíamos pensado tener. Entonces, en ese sentido, agradezco esta reflexión más que conversatorio, diría yo, ¿sí? O sea, conversatorio con reflexión. Bueno, respecto a tu pregunta, creo que tenemos demasiados desafíos, sobre todo porque, como decía, es una situación que nunca antes nadie había vivido, ¿sí? No es casualidad que la Asociación Internacional de Universidades, que es una ONG que nace en 1950 y que está asociada a la UNESCO, en estos momentos haya hecho una encuesta global acerca del impacto del COVID-19 en la educación superior. Esto da cuenta que lo que nos está pasando hoy día y estos desafíos no solo son un desafío particular de Chile, sino que es un desafío global. Está afectando no solamente a la Universidad de Concepción o a la Universidad
de O'Higgins, sino que está afectando a todas las universidades a nivel del planeta, digamos. Entonces, solo contarte que en esta encuesta el 91% de las universidades, que fueron alrededor de 424 universidades encuestadas de 109 países, dan cuenta de que han tenido acceso a infraestructura para poder dar respuesta a esta pandemia. Eso quiere decir que de alguna manera hemos tenido la capacidad de responder estructuralmente, ¿sí? Estoy pensando tecnológicamente, específicamente. Sin embargo, a la vez, el 98% se dice ver afectado, ¿sí? Y que de alguna manera afectado en términos de poder poner en práctica esta infraestructura, ¿sí? Y de estos 424 países, 2/3 están en forma virtual 100%, porque algunas universidades de algunos países han logrado mantener algunas clases, ¿sí? Y han reducido, por ejemplo, algunas modalidades, han hecho que han reducido los cursos y han hecho clases virtuales y presenciales, y en otras totalmente presenciales. Entonces lo que estoy diciendo es que 2/3 de todas estas universidades están en una instancia presencial. Entonces, como te decía, 2/3 ha reportado de alguna manera que está haciendo clases solamente virtuales, lo que significa que es una gran población en estos momentos de universidades, están justamente en este desafío de poder, ¿no es cierto?, instalar, si tú quieres, yo no sé si son buenas prácticas, pero a lo menos prácticas, acerca de cómo podemos nosotros como universidades poder trabajar y avanzar en esta modalidad virtual. Yo creo que uno de los desafíos que a lo menos nosotros estamos mirando y observando en la universidad, no solo tiene que ver con estos aspectos técnicos, como te decía, de la instalación de programas y accesos, digamos, habilitados para poder hacer clases, sino que también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias docentes para poder hacer las clases virtuales manteniendo la calidad de la educación, ¿sí? Tenemos que ser honestos, digamos, y además yo creo que tenemos que dar cuenta que no todos estamos preparados en términos de competencia para poder utilizar, ¿no es cierto?, por ejemplo, Zoom. Yo, en lo personal, sin ir más lejos, nunca había utilizado Zoom para hacer clases o hacer capacitaciones, ¿sí? Entonces hemos tenido que ir desarrollando en fases muy cortas, de tiempo muy corta, tener que habilitarnos justamente para poder hacer estas clases. Eso es por una parte. Entonces, por una parte tenemos todos estos aspectos de competencias docentes, de competencias profesionales para hacerlo. Pero por otra, también uno de los desafíos que yo veo tiene que ver específicamente con mantener las comunicaciones fluidas que permitan establecer límites y mecanismos claros para promover el diálogo y la reflexión constante bajo un espacio virtual que te exige también ciertos marcos éticos, ¿sí? Que tampoco antes nosotros lo habíamos reflexionado al 100%. Nosotros creo que desde las oficinas de género sí hemos reflexionado el tema virtual, pero desde un punto de vista, desde las funas, si tú quieres, ¿sí? Desde un punto de vista de la violencia virtual que ocurre hoy día a través de los medios, de los distintos medios que hoy día nuestros estudiantes acceden. Pero nunca nos habíamos puesto a pensar en qué iba a pasar con esta relación más ética, si tú quieres, esta relación de diálogo y establecer límites en una cotidianidad virtual que se establece hoy día. Entonces, yo creo que ese es una pregunta y son ámbitos que estamos explorando las universidades y que de alguna manera hemos tratado de ir dando respuesta en la medida que nos hemos ido viendo afrontados a ciertas situaciones. Claudia, sí, Sí. como para ahondar justamente en lo que estás señalando.
que justamente más allá de favorecer el aprendizaje de académicos y académicas, más allá del uso de herramientas tecnológicas, como tú bien mencionabas al principio, donde tal vez ahí se puede ver algunas brechas de algunas académicas o profesionales, ¿cierto?, en general, de que no conocemos bien el uso de estas tecnologías como podrían conocerlo tal vez las generaciones más jóvenes. Pero justamente, ¿cuáles serían o cómo poder favorecer el aprendizaje precisamente de este otro plano que tú dices que tiene que ver más bien con los marcos éticos, ¿cierto? O estas concepciones más bien asociadas al uso de lo virtual, que ahí también es todo un tema muy, muy importante el que tú planteas. Bueno, yo creo que una de las formas de favorecerlo es precisamente visibilizando que las modalidades de aprendizaje virtual, así como las de presencial, digamos, la forma de hacer clases de manera presencial, deben contar con límites claros, de manera que todos quienes participen en esta relación, ya sea virtual o presencial, insisto, desarrollen una modalidad de trabajo bajo marcos éticos que nosotros los podemos instalar desde nosotros, por lo menos en la universidad. Lo que hemos ido haciendo son ciertas capacitaciones o hemos generado también talleres para, por ejemplo, no solo docentes, sino que para ayudantes, por ejemplo, ¿sí? Porque hay que acordarse que no solo los docentes están a través de una modalidad online, sino que también tenemos estudiantes que están apoyando a otros estudiantes, ya sea con tutorías o con ayudantías que implican un rol, ¿no es cierto?, también de una relación entre comillas de poder. O sea, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es llevando la universidad al mundo virtual completa, ¿sí? No estamos parcializando la universidad hoy día, no es que tengamos solo clases virtuales y nada más, sino que nuestra vida es universitaria hoy día, es virtual. Entonces, en ese sentido, se han ido generando, por ejemplo, consideraciones para el uso responsable y seguro y ético de las tecnologías de la información, han sido guías, por ejemplo, donde se presentan estas consideraciones tanto para los docentes como para los estudiantes. Como te decía, también hemos trabajado con los ayudantes acerca de cómo trabajar, ponte tú, aspectos de prevención de acoso sexual y acoso sexual, ¿no es cierto?, de manera virtual. Hemos también trabajado con los tutores, bueno, y hemos tratado de generar la mayor cantidad de herramientas virtuales, también valga la redundancia, aunque parezca de verdad como repetitivo, pero videos, ¿no es cierto?, que dan orientaciones a cómo podemos trabajar. Y si tú me preguntas qué específicamente, nosotros trabajamos en estas consideraciones. Por ejemplo, estas consideraciones se trabaja todo lo que tiene que ver con el tema de la identidad virtual, ¿no es cierto?, que es importante que esta sea fidedigna, el tema de los manejos de datos, que promover dentro de la labor docente, ¿no es cierto?, mantener el estándar de confidencialidad y privacidad de los datos de los estudiantes. No estoy hablando de datos estadísticos en general, sino estoy hablando de datos o toda información que no pueda ser de uso público. Y ahí aparecen muchas preguntas, por ejemplo, y que nos ha ido pasando, y me imagino que ustedes también, esto de que, bueno, ¿qué pasa si grabo o no las clases? ¿Sí? Que tiene que ver con el tema de la identidad. ¿Qué pasa si uno de mis estudiantes no, o sea, tengo que grabar la clase, pero uno de mis estudiantes no quiere ser grabado? Bueno, entonces podrá apagar el video, ¿te fijas? Todo lo que tiene que también tiene que ver con estricta precaución de ejecutar acciones que puedan ser consideradas como acoso virtual. Eso es súper importante también, todo lo que es sex texting, bullying, etcétera, ¿no? También todo lo que tiene que ver con tratar de no afectar la propiedad intelectual, y además reconocer la propiedad intelectual de los documentos que nosotros estamos utilizando, que es algo que no siempre nosotros tenemos, yo creo, la costumbre de citar, por ejemplo, ¿sí? Hoy día esto está en lo virtual, lo que significa que tiene sí o sí, tiene que reconocerse la propiedad intelectual de las fuentes que hoy día tú ocupas en tus clases, ¿sí? Antes podría quizá haber pasado, no haber sido relevante porque nadie más lo ve, pero el hecho hoy día, por ejemplo, que una clase esté en pública, ¿sí?, y abierta, y además por un largo periodo, requiere que esa propiedad intelectual se reconozca.
¿Qué otra cosa? La necesidad, insisto, de capacitarse, también poder traspasar y reflexionar sobre lo que está sucediendo con el equipo de trabajo. O sea, eso es otro, yo creo que ahí viene un distinto nivel, ¿no es cierto?, de desafío que tiene que ver con reflexionar acerca del trabajo de equipo de manera virtual. Uh-huh. Cómo nosotros como docentes y como además equipo directivo, nosotros, y me imagino que ustedes también se ven desafiados a lo mismo hoy día, planificamos, pero además planificamos personalmente, pero además planificamos conjuntamente, o sea, porque seguimos siendo un equipo de trabajo en un contexto en un contexto virtual. Claro, ¿sí? en el que físicamente estamos distanciadas, por decirlo de alguna forma. Claro, o sea, no porque tengamos distancia social, estamos distanciadas en el trabajo intelectual, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso también implica otro desafío, y en eso algunas herramientas es justamente poder, por ejemplo, establecer ciertos tipos de liderazgo, que creo que en eso es muy importante que sean claros, que haya una comunicación continua, que se establezcan ciertas reuniones periódicas, ¿te fijas? A pesar que, claro, la pandemia también nos enfrenta a la cotidianidad, ¿sí? Eso es algo que yo creo que, y lo hemos venido hablando, que una cosa tiene que ver con estas prácticas, pero otra cosa es la cotidianidad donde estas prácticas ocurren, porque porque lo virtual está ocurriendo en tu casa, ¿sí? Y en tu casa hay hartas dificultades o hartas disrupciones también. Entonces, qué bueno que hay que ir tomándoselo con calma, pero por último, decir que estas consideraciones no solamente tienen que ser para los docentes, sino que también tienen que ser para los estudiantes, y también tienen que ser para los funcionarios, y también tiene que ser para todo aquel que sigue construyendo, insisto, universidad virtual. Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, que tenemos UCampus, se llama, ¿ya? Que es, sí, ustedes no sé qué plataforma, cómo se llamara su plataforma virtual para, no sé, para las clases, para organización. Pero nosotros en la plataforma UCampus hoy día lo que también hemos asumido es que las reglas de convivencia o el reglamento escolar también aplica para UCampus, ¿sí? Porque UCampus es una plataforma virtual, es cierto, pero es una plataforma virtual de una institución. No es una plataforma virtual que uno entra, por ejemplo, como podría ser Gmail o, no sé, Facebook o una plataforma pública virtual. No, esto es una plataforma institucional donde también se establecen marcos institucionales y, por supuesto, marcos éticos y de respeto que tienen que seguir primando en estas relaciones que tenemos entre nosotros. O sea, tú no porque estás en una plataforma virtual tienes el derecho de amenazar, por ejemplo. O sea, de hecho es un delito, pero igual, ¿te fijas? O sea, sí, claro, no, es que en ese sentido te quería preguntar cuáles eran justamente en este contexto y en estas nuevas concepciones que han ido surgiendo a raíz de este uso mucho más frecuente de lo virtual. ¿Cuál es el rol o este nuevo rol o las nuevas tareas, si podemos decir, asociadas sobre todo a las unidades, a las oficinas o las direcciones de género en las distintas universidades a lo largo del país? ¿Cuál crees que es esta nueva tarea, por decirlo de alguna forma, que se viene a sumar a ello? Bueno, yo creo, o sea, por lo menos en mi experiencia, así desde lo que a nosotros un poco nos pasa, yo creo que tiene que ver no solo con los temas de violencia que uno podría pensar, con la violencia virtual, que por supuesto es algo que nosotros tenemos que asumir y tenemos que continuar, ¿sí? Y así como digo, como lo que te decía un poco como esto, como de seguir asumiendo el reglamento de convivencia o el reglamento estudiantil, ¿no es cierto?, como parte de nuestro quehacer y velar por él, y también velar por los protocolos de violencia, acoso sexual, etcétera. Pero también yo creo que tenemos un súper desafío de poder, y creo que también es una oportunidad de poder dar cuenta y transmitir a los docentes y también a las otras direcciones la importancia, si tú quieres, simbólica del género. Uh-huh. Simbólicas de género. Por ejemplo, ser mucho más cuidadosos con el tipo de imagen que nosotros hoy día utilizamos para explicar el tipo de video, ¿sí?
o sea, tratar de no utilizar imágenes no sexistas. También, por ejemplo, cosas como, me imagino yo, o sea, más que me imagino, cosas como también cómo nos expresamos, ser mucho más consciente en cómo utilizamos hacemos, por ejemplo, ¿sí? Porque es muy diferente hacer una broma, creo yo, de manera presencial que de manera virtual, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en esta relación, que quizás sería mucho más diferente si este conversatorio estuviésemos en un espacio, ¿no es cierto?, y pudiésemos dialogar, porque también mi imagen corporal está diciendo cosas distintas, y el público hay una relación distinta, o sea, podríamos tener la sensación del público, pero ahora no sabemos, queda mucho en lo incierto. Entonces, como también ser consciente de estos límites, ser consciente que podemos herir susceptibilidades, que también que las palabras discriminan, eso lo hemos dicho. Entonces, yo siento que son estos aspectos más transversales, si tú quieres, y relacionales del género, que hoy día las universidades y las oficinas de equidad y género debemos avanzar desde una perspectiva también de la convivencia escolar, o de escolares, de la convivencia universitaria, ¿sí? De justamente poder dar a entender que estas relaciones, ¿sí? Entre las personas que componemos la universidad determinan un orden de género y dan cuenta y estructuran una cierta forma relacional que nosotros deberíamos dar cuenta en lo virtual también, y deberíamos establecerlo. Eso es lo que yo creo, que más allá del tema de la violencia en sí mismo, que creo que hay harta preocupación y tiene que haber, pero también tiene que haber un paso hacia adelante, ¿sí? Y en ese sentido es como el desafío. Claro. Claudia, y bueno, para ir ya concluyendo, ¿existen ciertas acciones o recomendaciones más, como en concreto, cierto, que era un poco referido a los ejemplos que tal vez están haciendo en la Universidad de O'Higgins, que permitirían precisamente avanzar en este uso correcto de las herramientas virtuales, en este nuevo tipo de interacción, ¿cierto?, que supone la interacción entre el profesorado y estudiantado, y como tú decías, mucho más allá de eso, sino que finalmente todas las personas que al día de hoy nos estamos relacionando mediante estas plataformas virtuales en el contexto universitario. Sí, bueno, yo le recomendaría, voy a hacer como un checklist. Entonces utilice un lenguaje no sexista, ¿sí? Procure que los ejemplos que utilizan no reproduzcan estereotipos, prejuicios de género, sexo, y obviamente que no discriminen al resto, ¿sí? Entonces así, por ejemplo, no haga bromas sexistas o discriminatorias, que puedan ofender o herir. Apoye el contenido a partir de ejemplos, ¿sí? Esto permitirá que de alguna manera el material sea más manejable y claro para los estudiantes. Esto yo ya me había preparado para esto. Evite decir cosas como las mujeres son más sensibles o los hombres tienen más fuerte carácter. Ese tipo de cosas va construyendo realidades, ¿no es cierto? Y también va determinando cómo yo creo que hoy día aún más, porque lo que hace también esta relación virtual es que hay veces que es la intensidad de cómo se diga más lo que se diga, ¿sí? O las veces que se diga es la intensidad. Entonces en eso yo creo que hay que ser súper cuidadoso. Mira, hay un estudio que hizo el Consejo Nacional de Televisión hace un tiempo atrás, en el 2005 creo, sí, en el 2005, acerca de violencia sexual, y ahí lo que decía, por ejemplo, decía si pensaba o no que había violencia sexual en la televisión, ¿sí? Y se hizo un análisis de contenido, un estudio de análisis de contenido. Bueno, y ahí se da cuenta que en realidad lo que pasa es que no hay mucha violencia, pero la violencia que hay, o sea, en tiempos, ¿sí? Eso es lo que muestra. El análisis de pantalla, de contenido de pantalla, lo que hace es también medir el tiempo que ocurre estos eventos en dicho momento. Y ahí lo que se decía era justamente que en realidad en tiempos de frecuencia había pocas, no es que se mostraban muchas imágenes frecuentemente de violencia sexual, pero cuando se mostraban eran tan intensas que quedaba la sensación que había mucha, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que hace lo virtual, eso es lo que provoca lo virtual, que te da a veces la sensación, ¿sí?, de que es muy, o sea, como es muy intenso, porque además
todos tus sentidos están volcados a una pantalla, ¿sí? Es más difícil distraerse. De hecho, es cosa de ver a los niños cuando están viendo en el iPad, ¿no es cierto? Que están tan así, que tú les hablas y no te escuchan. Bueno, eso es lo que provoca la pantalla. Entonces, claro, la intensidad de lo que uno dice, las cosas que uno dice se vuelven mucho más intensas. Entonces, ojo con eso, por eso digo. ¿Qué más? Otro tip. Durante el desarrollo de los contenidos, ojalá los docentes puedan levantar ciertas preguntas o observaciones que justamente incentiven el cuestionamiento de las relaciones tradicionales del género, ¿sí? Que uno deje una pregunta a la reflexión, ¿sí? Dentro, y para eso no tiene que estar hablando de género necesariamente, pero si usted está dando cuenta no sé, de brechas, ojalá pudiésemos hacer esta reflexión acerca de las prácticas, ¿no es cierto?, que tenemos. Otra cosa, insisto, el tema de la utilización de imágenes, sí, eso es muy importante. Ojalá es que no profundicen la estereotipación de mujeres, hombres y niños y niñas o de personas LGTB+. Eso es súper importante porque generalmente hay ¿no es cierto?, o cuando vemos películas o videos, ojalá que tengamos ojo con eso y que además hagamos una reflexión si es así, que hayan espacios de participación equitativos en las clases. Hoy día, igual a través del Zoom, por ejemplo, uno puede permitir a los estudiantes comentar. Bueno, ojalá que también los incentivemos tanto a hombres como mujeres a poder participar y no solamente a los que están interesados. A veces uno les puede poner una pregunta, claro, y decir, ¿no? Y más ahora, disculpa, y más ahora en estos contextos, sí, que esta situación virtual hace que las personas aún se retraigan mucho más del contexto de una sala física. Entonces, claro, hay que cuidar esos aspectos. Claro, que ojalá que podamos incentivar, aunque también yo me he dado cuenta que con algunos participan más, fíjate tú. Sí, yo creo que también, y aprovecharse de eso, de que a veces cuando tienen todas las pantallas apagadas y preguntan, ¿sí? Ahora lo que también, y eso es algo a tener en cuenta también, es que ojalá uno pudiese, ya creo que un poquito tarde, pero ojalá uno pudiese hacer un encuadre al principio de las clases, por ejemplo, ¿sí? Como decir esto, que ojalá es que se mantenga el respeto en esta clase. No va a haber discriminación, mira, aquí cada uno, porque también lo que ha ido sucediendo, ¿no es cierto?, es que hemos tenido casos donde los estudiantes desaparecen, no están, no sabemos quiénes son, y hacen comentarios discriminatorios, o se cambian el nombre, ¿no es cierto?, y hacen, sí, o amenazan también, ¿sí? Entonces eso hay que tener, yo creo que es importante decir que podemos ir construyendo en el disenso, ¿no? O sea, que podemos tener opiniones, pero hay que respetarla y que, bueno, que así es, o sea, que vivimos en un disenso continuo y que hay que aprender a construir en él. Y por último, yo creo que visibilizar y tratar de hacer el balance en la distribución de género entre los autores y autoras presentes en la bibliografía. Esa es otra cosa que es importante recordar, de que ojalá podamos no solamente cuando busquemos bibliografía, también hagamos el esfuerzo e intencionemos que se incorporen a mujeres o a distintas identidades también, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la producción de conocimiento. Yo que hice mi doctorado en temas de producción de conocimiento, te digo, no es que las mujeres no produzcamos, ¿sí? No es que no estemos, o sea, es verdad que hay quizá en periodos de la maternidad que producimos menos, por algo obvio, y de hecho hoy día una preocupación ante el COVID de que las mujeres están produciendo también menos artículos, por ejemplo, claro, porque también se ven sobrepasadas algunas por la cotidianidad, ¿no sé?, por las labores de mamá, etcétera, otras cosas, pero no significa que no hayamos producido o que no hayan artículos. Entonces yo creo que también la tendencia es ocupar también los artículos, por ejemplo, más citados, ¿sí?, en el ámbito académico, o los artículos de personas más conocidas, ¿sí? Y bueno, generalmente las mujeres quedamos fuera de eso, pero si nos hacen conocidas y nos citan más, probablemente luego seremos más citadas también. Entonces, yo creo que el balance y también
sí, como ser conscientes, digo yo, ¿sí? Ser conscientes de lo que hacemos y de lo que hablamos, de lo que hacemos. Sí, Cuidar bueno, las palabras. sí, bueno, como tú dices, sin duda este contexto de alguna u otra manera nos llama a ser más conscientes justamente de nuestras prácticas, de nuestra forma de hablar, de los contenidos que también académicos y académicas pasan en clase. Y en ese sentido, como tú dices, tal vez intencionar un poco más la búsqueda, pero en definitiva ir reflejando un poco una mayor equidad de género. Eh, y tal vez, no sé, como a modo de reflexión, justamente este es un contexto, como tú señalabas, de desafío, pero justamente eso constituye una gran oportunidad, así que ese es el llamado, yo creo, en definitiva, o pudiendo un poco sintetizar, es una oportunidad hacer todos estos cambios, a ponerlos en práctica y hacer este cambio cultural que, bueno, llegó de alguna forma asociado a este contexto que de alguna manera nos obliga, pero eso no significa que no podamos sacar partido, provecho positivo de esta situación obviamente muy lamentable que está ocurriendo en todo el mundo, en definitiva. Sí, antes y también como reflexión, o sea, también yo creo que es importante acordarse que la pandemia, claro, nos pone estos desafíos, pero y yo siento que hoy día también hemos ido conociendo los mundos privados de todos, ¿sí? De quienes trabajamos en la universidad y nos vamos dando cuenta también de las dificultades todos que tenemos, ¿sí? Y, o sea, de las cosas buenas y las cosas malas. Otra cosa que creo que es importante es tener en cuenta los perfiles de los estudiantes. Nosotros tenemos estudiantes muy diversos que están en situaciones muy diferentes. Tenemos estudiantes, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer un catastro para saber acerca de el acceso a tecnología, pero en este mismo catastro también nos hemos dado cuenta y hemos logrado hacer una caracterización del perfil de estudiantes específicamente a la universidad y te das cuenta que hay situaciones que son muy difíciles. Entonces la pandemia hoy día no solamente estamos lidiando, insisto, como con estos ámbitos más de enseñanza-aprendizaje, sino que desde la cotidianidad de los sujetos. Y eso va a requerir otro tipo de desafío a la hora de presentarnos ciertas técnicas de enseñanza, porque no todos van a tener la misma manera de aprender a través, ¿sí? Por los contextos, ¿sí? Pero también de evaluación. Yo creo que ese va a ser un súper tema que yo no lo veo hoy día como reflejado, pero como una persona, por ejemplo, que no tiene un espacio puede hacer una prueba, ¿sí? Entonces, ese tipo de consideraciones que no tengo respuesta, pero sin duda hay que tenerlas en cuenta. Y asimismo con los docentes, tenemos muchos docentes en situaciones muy precarias también, funcionarios también, pero también lo que a nosotros hoy día nos preocupa tiene que ver con la salud mental específicamente de esos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces tenemos muchos desafíos, muchas preguntas que esperamos que ojalá las tengamos en cuenta y desde las oficinas de género ahí tenemos muchas cosas que aportar, como lo que en algún momento hemos hablado las dos fuera de estos espacios, desde la investigación, por ejemplo, y dentro de la reflexión y poder apoyar a las otras direcciones en la toma de decisiones con la información que nosotros vayamos recolectando en estos espacios. Yo creo que eso va a ser muy importante en los próximos meses que se vienen. Entonces, en ese sentido también yo llamo a la paciencia, un poco, a la paciencia, a la calma, a la reflexión. O sea, tenemos estudiantes hoy día que no tienen lugar donde poder estudiar de manera adecuada, pero también tenemos docentes que no tienen donde trabajar de manera adecuada. Entonces, yo diría en eso que ser solidarios también es importante, aunque parezcan palabras superficiales a veces, pero en realidad siento que en este momento nos está sobrepasando a todos, sobre todo por el confinamiento. Llevamos harto tiempo en confinamiento y eso también genera que las relaciones en la vida privada cambien, se modifiquen y también se tensen. Entonces estamos funcionando en diferentes niveles, virtuales, como lo estamos hablando hoy día, pero también en un contexto que es bien real, que es la cotidianidad
de la vida. Entonces, en eso sabemos que es un esfuerzo de todos los que estamos hoy día pasando, que a veces que siento que tanto nosotros, los directivos o también los docentes, también lo sentimos muy personal, ¿sí? Si ocurre algo. Pero yo creo que hay que dejar de sentirlo personal, sino que también mirarlo en el contexto en que está sucediendo. Y en eso, bueno, estamos aprendiendo todos y va a ser así porque el confinamiento es muy fuerte, digamos, genera muchos cambios psicológicos, físicos, etcétera. Eso. Bueno, paciencia. Sí, paciencia y empatía también, como se puede desprender de tus palabras. Bueno, Claudia, agradecemos tu presencia en esta charla, agradecemos tu reflexión crítica justamente sobre estas prácticas virtuales docentes que nos demandan, que nos exigen hoy el contexto de la pandemia. Y bueno, finalizamos entonces de esta forma esta primera charla del ciclo de diálogos universitarios de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad. Les invitamos a que puedan seguir viendo y escuchando la próxima charla, que se va a desarrollar el próximo jueves 18 y que va a ser transmitida por esta misma plataforma. Muchas gracias a todas y muy buenas tardes. Muchas gracias, Claudia, nuevamente. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao.